Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. El tema de las relaciones interpersonales para el cristiano es uno de cierta sensibilidad y delicadeza, porque si estamos en el mundo, pues el mundo nos dice y nos enseña que si alguien nos es problemático, que simplemente lo quitemos del camino y sigamos adelante. Pero el Señor tiene otra opinión en cuanto a eso. La palabra nos llama a orar por nuestros enemigos, a amar a nuestros enemigos. Entonces, a veces es complicado porque si bien somos cristianos, si bien somos hijos de Dios, seguimos siendo humanos, caídos, con emociones caídas. A raíz de esto, una persona nos pregunta: ¿estoy en pecado si no quiero tratar a la familia de mi esposo? Biblia, matrimonio, familia. Firme sobre la roca, con Fausto González. Y aquí el tema se pone un poquito más complicado todavía, porque ahora estamos hablando de familiares. Familiares personales o familiares del cónyuge. Y entonces estas son gentes que están más cercanas a nosotros. Como les decía a la hora de abrir, la psicología y la cultura sin Dios es muy clara en cuanto a este tema. Si tú tienes personas en tu vida que son tóxicas, que son complicadas, que te dificultan tu vida, pues aléjate de ellos. Sea que te mudes lejos de ellos o que los evites, los evadas. Pero para el cristiano esa no es una opción. Y entonces de ahí que este tema sea tan importante para nosotros como creyentes. Porque no podemos hacer como el mundo hace. Si mi cuñada yo no la soporto, pues la evito y no me junto con ella y no la trato. Eso no es lo que dice el Señor Jesucristo en la palabra. Él nos dice que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos, que si nos abofetean pongamos la otra mejilla, que si nos piden demos más que lo que nos piden. Entonces, para nosotros el tema es un poquito más complicado, porque es como el tema del perdón, del perdonar. Para el cristiano el perdonar no es opcional. ¿Cómo se va a ver la relación después de la injuria, de la ofensa? Bueno, ese es otro podcast. Pero el perdonar al ofensor no está en cuestión. Es algo que tenemos que hacer por ser cristianos, porque fuimos perdonados nosotros primero. De manera que tenemos que extender ese perdón a los demás. Igual pasa con estas relaciones complicadas. Vemos con mucha frecuencia en familias cristianas relacionados, familiares, casi siempre no creyentes, no cristianos, que son motivo de mucho conflicto para este cristiano, para su cónyuge, para la familia nuclear, por su temperamento, por su forma de vivir, la forma en que hablan, su conducta. Entonces nos vemos en este dilema: ¿cómo manejamos a estas personas que están cercanas a nuestro círculo de familiares y relacionados, pero que son complicadas, con las que no nos llevamos bien? Esta esposa dice que no quiere juntarse con la familia del marido. Esta esposa dice que ella quiere saber si peca, si se considera pecado el que ella evite a estos familiares del esposo. Y bueno, yo creo que quizás el tema no es tanto que si estás pecando o no, sino si estás honrando a Dios, si estás glorificando a Dios con ese comportamiento. Si la palabra nos dice que amemos a nuestro enemigo y ahora este familiar que tú lo sientes como un enemigo, lo evitas, te alejas de él, no quieres tener nada con esa persona, yo creo que estás en desobediencia. Y la desobediencia no es pecado, porque Dios nos llama a obedecer sus mandamientos, a obedecer estos imperativos que vemos en la palabra de Dios. Vamos a tomar el ejemplo de esta esposa que nos escribe y asumir que este pariente es una cuñada. Vamos a pensar que es la hermana de su esposo y es una persona complicada, es una persona quizá chismosa, una persona calumniadora, una persona que habla lo que no debe,
una persona que quizás es muy directa y ofende cuando habla. Entonces ella no se siente a gusto alrededor de esta persona. Quizás pudiéramos decir que tienes dos caminos. O la evades como el mundo hace, evítala, dile a tu marido que no quieres ir a los lugares que ella esté, no quieres participar en las reuniones familiares, no quieres estar en lugares donde tú sabes que tu cuñada va a estar. Yo creo que eso no es consistente con la palabra, yo creo que tú lo sabes también. Eso no es consistente con el modelo que nos dejó Jesucristo, el ejemplo que nos dejó. El otro camino es buscar maneras de ganarte a esta persona. ¿Cómo puedo, siendo yo cristiana, cómo yo puedo acercarme a esta persona difícil, a esta persona cuerpo espín? ¿Cómo puedo acercarme a ella? ¿Cómo puedo encontrar canales de conexión a ella? Claro, esto requiere esfuerzo, esto requiere sacrificio y muchas veces no queremos. Es fácil llevarme bien con aquellos con quienes tengo afinidad, con quienes tengo gustos similares, a quien me parezco. Eso es fácil. Dice la palabra que aún los impíos les es fácil relacionarse con los que les caen bien. Pero nosotros tenemos que ir más allá porque fue el ejemplo que nos dejó el Señor. Entonces, buscar maneras de conectar con esta persona, de acercarte con esta persona, de cuando estés en conversaciones, pues aprender a ver cómo puedes llevar esa conversación. Y sí, a veces vamos a tener que soportar palabras hirientes, comentarios inapropiados. Y muchas veces el problema es que yo quiero que el otro sea como yo, que el otro piense como yo, que el otro no haga ni diga nada que vaya en contra de lo que yo pienso y creo. Y eso no es realista, eso no es algo que abunda en nuestras relaciones con los demás. Entonces mi consejo es que busques formas, maneras de conectar con esta persona. Quizá nunca puedas llegar a ser íntima de esta persona, pero yo te aseguro que esa persona sabe que es complicada. Eso que tú sientes por esa persona, ella sabe que otros lo sienten por ella también. Porque cuando tenemos gente hacia alrededor, esas personas saben el efecto que tienen en los demás. ¿Qué efecto va a tener en ella si ve que ahora tú no le huyes, tú no la evades? Por el contrario, tú te acercas, tú conversas con ella, tú tratas de involucrarte. El efecto que va a tener en tu esposo al ver que tú haces un esfuerzo por conectarte con su hermana, que es su hermana. Él quizás reconoce las debilidades y defectos de esa hermana, pero es su hermana. Entonces yo creo que a veces nosotros los cristianos, aunque decimos ser cristianos, y no digo que no lo seamos, pero queremos funcionar como los que no son cristianos. Tú no me caes bien, te quito del medio. Tú me ofendiste, no quiero saber más de ti. Y eso no es consistente con lo que vemos en la palabra de Dios ni con el carácter de Cristo. Entonces busca maneras de conectarte con esta persona. Como dicen por ahí, búscale el lado. Trata de encontrarle su lado débil para poder entrar por ahí y buscar maneras de conectarte. De nuevo, quizás no logres ser su mejor amiga, pero no vas a tener que evitar ir a reuniones familiares ni evitarla a ella, porque vas a buscar la manera de llevar la fiesta por la paz, como dicen por ahí. Hay casos, y no quiero dejar esto fuera, hay casos, y los conocemos, donde hay personas cristianas, algunas, la mayoría no, que verdaderamente son imposibles de conectarse con ellas, de tener una relación llevadera con ellas. Son gente muy complicadas, muy difíciles, muy tóxicas, muy complejas, y es muy difícil en realidad. Aún esas, el Señor nos llama a tratar de amarlas. Como digo yo con mucha regularidad, Dios no nos llama a caernos bien. Dios nos llama a amarnos. Y a veces amar requiere de esfuerzo, porque la persona no es muy, como dicen en inglés, no es muy lovable, no es muy fácil de amar. Pero Dios no nos dice que a eso no hay que amarlos entonces. Dios nos dice que nos amemos menos aquellos que son difíciles de amar, ¿no?
Tenemos que amarnos. Tenemos que amarnos. El amor es sello del creyente, del cristiano. Entonces sí va a requerir de esfuerzo, va a requerir de sacrificio, va a requerir de yo morir a mí y quizás tener que oír y soportar cosas que no quiero oír y tener que soportar. Pero nuestro Señor soportó mucho más por amor a nosotros. Se hizo hombre, se consideró no como Dios, murió por nosotros y ahora nos dice, sopórtate un poquito por mi nombre, por la fama de mi nombre y por el reino de los cielos al que perteneces ahora. Entonces, no es fácil, pero el caminar cristiano no es fácil, porque tenemos que morir a nosotros, porque tenemos que sacrificarnos muchas veces, porque tenemos que hacer cosas que no queremos hacer en la carne, pero que Dios nos llama a hacer. De manera que la respuesta a esta esposa es, creo que estás pecando, sí, si asumes esa posición de evitar a aquellas personas que no te agradan, no honras a Dios, lo desobedeces, de manera que trata de buscar maneras de acercarte a esta cuñada, trata de buscar maneras de conectar con ella de alguna manera, vas a estar reflejando a Cristo y quién sabe si el mismo Señor te usa como instrumento para ganar esa alma al reino de los cielos. Recuerda suscribirte al canal de YouTube de Radio Eternidad para que te lleguen notificaciones de nuevos episodios y nos vemos entonces en un próximo Firmes sobre la Roca. Biblia, matrimonio, familia. Firmes sobre la Roca con Fausto González. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.